¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que les entregaste tu vida entera, solo para verlos pisotearla en el momento que olieron el dinero? Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará sin aliento. La lluvia caía implacable sobre Madrid aquella tarde de octubre. Elena Martínez permanecía inmóvil frente a la ventana del Hospital La Paz, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas infinitas. Detrás de ella, en la habitación 412, los monitores emitían ese pitido constante y aterrador que marcaba el débil latido del corazón de su padre, don Ricardo Martínez, el legendario empresario textil que había construido un imperio desde cero. Señora Vega, la voz la sobresaltó. Elena se giró para encontrarse con un hombre bajo, regordete, con un impermeable gris que parecía demasiado grande para él. En sus manos sostenía un sobremanila que parecía pesar más que el propio papel. Sí, respondió Elena, confundida. Su mente todavía estaba con su padre, con los recuerdos, con las palabras no dichas que nunca podrían ser pronunciadas. Lamento profundamente tener que hacer esto aquí y ahora, el hombre extendió el sobre hacia ella con manos temblorosas. Pero me han dado instrucciones específicas de entrega inmediata y personal. Elena tomó el sobre, sus dedos rozando el papel áspero. Antes de que pudiera preguntar qué contenía, una voz familiar resonó por el pasillo. Una voz que solía hacerla sonreír, pero que ahora le helaba la sangre. Son papeles de divorcio, querida. No te molestes en abrirlos con tanto dramatismo. Alejandro Vega apareció al final del corredor, pero no era el hombre con el que se había casado hace 8 años. No había preocupación en sus ojos, no había dolor por el suegro que agonizaba metros más allá. Llevaba un traje Armani inmaculado, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, y en su rostro brillaba una expresión de satisfacción apenas contenida. Y no venía solo. Colgada de su brazo, como un accesorio caro, estaba Valeria. 25 años, secretaria ejecutiva, con un vestido rojo que gritaba todo menos respeto por el momento. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono móvil cuando se acercaron. Alejandro, Elena apenas pudo pronunciar su nombre. El sobre temblaba en sus manos. Mi padre, está muriendo en esa habitación. ¿Qué significa esto? Significa exactamente lo que crees que significa. Alejandro se detuvo a 1 metro de distancia, como si acercarse más pudiera contaminar su traje caro. Es hora de terminar este matrimonio, Elena. Y francamente, necesitamos hacerlo antes de que tu padre, bueno, antes de que las cosas se compliquen legalmente con la herencia. Las palabras golpearon a Elena como puñetazos físicos. ¿Estás haciendo esto por dinero? ¿Me estás sirviendo papeles de divorcio mientras mi padre exhala su último aliento? No seas tan melodramática, Elena, intervino Valeria, finalmente dignándose a levantar la mirada. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa cruel. Alejandro simplemente está siendo práctico. Tú nunca entendiste los negocios. Nunca entendiste la ambición. Has vivido toda tu vida bajo la sombra de tu padre, gastando su dinero sin aportar nada. Yo pagué tus estudios de posgrado, susurró Elena, mirando a Alejandro con una mezcla de incredulidad y dolor creciente. Pagué el capital inicial de tu consultora. Te presenté a cada cliente importante que tienes. Y así es como me lo pagas. Alejandro se acercó, y Elena pudo oler su colonia cara, la misma que ella le había regalado en su último aniversario. Fuiste útil, Elena. No lo negaré. Pero seamos honestos, fuiste un medio para un fin. Una cuenta bancaria con piernas bonitas. ¿Y ahora? Señaló el sobre con un dedo perfectamente manicurado, ahora quiero lo que me corresponde. El 50% de todo. La casa de Salamanca, el apartamento en la costa, y mi parte justa de la herencia de tu padre como compensación por años de asesoría legal que le proporcioné. Estás loco si piensas que voy a firmar esto. La sonrisa de Alejandro se volvió depredadora. Se inclinó tan cerca que Elena pudo ver las venas en sus ojos. Firmarás, Elena. Porque si no lo haces, mis abogados impugnarán el testamento. Bloquearé el patrimonio en litigios durante décadas. Ni tú ni esa fundación benéfica que tanto le importaba a tu padre verán un solo euro. Firma los papeles y esto puede ser civilizado. Resístete, y te destruiré. En ese momento, las alarmas en la habitación 412 comenzaron a sonar. Un sonido agudo, penetrante, que Elena reconoció inmediatamente. El tono continuo de la línea plana. El sonido de la muerte. Código azul.
Habitación 412, gritó una enfermera corriendo por el pasillo. Elena dejó caer el sobre. Los papeles se desparramaron por el suelo mientras corría hacia la puerta de la habitación. Papá. Alejandro no se movió para consolarla. Ni siquiera fingió estar triste. Simplemente revisó su Rolex de oro y suspiró con fastidio. Parece que se nos acabó el tiempo, Elena. Mis abogados te contactarán mañana por la mañana. Vamos, Valeria. Tenemos reservas en el Club de los Gourmets. Mientras los médicos se apresuraban para intentar reanimar a don Ricardo, el hombre que había tratado a Alejandro como a un hijo durante casi una década, Alejandro Vega le dio la espalda y se marchó. Su brazo rodeaba la cintura de su amante y sus risas resonaban por el pasillo estéril del hospital. Elena se quedó allí, sola, viendo morir a la única persona que realmente la había amado. Y en ese momento, algo dentro de ella se quebró. No fue su corazón. Fue la ilusión de que todavía quedaba bondad en el mundo. 3 días después, la Catedral de la Almudena en Madrid se llenó hasta desbordar. El funeral de don Ricardo Martínez era el evento social de la temporada, aunque no por las razones que Elena hubiera deseado. Políticos, empresarios, celebridades, todos habían venido a presentar sus respetos al titán de la industria textil que había vestido a España durante 4 décadas. Elena se sentaba en la primera fila, vestida completamente de negro. Un velo cubría su rostro, ocultando los ojos hinchados de 3 noches sin dormir. A su lado, el asiento que debería haber ocupado su esposo permanecía vacío. Los papeles de divorcio seguían sin firmar en su bolso. No podía. No todavía. Cada vez que intentaba sostener el bolígrafo, veía el rostro de su padre, escuchaba su voz diciéndole, Elena, el carácter se demuestra en los momentos más oscuros. El sacerdote estaba pronunciando un emotivo panegírico sobre la humildad de don Ricardo, su generosidad, su amor inquebrantable por su única hija. Ricardo Martínez fue un hombre que entendía que el verdadero legado no se mide en euros, sino en vidas tocadas, en dignidad preservada. Las enormes puertas de roble en la parte posterior de la catedral se abrieron con un estruendo que interrumpió al sacerdote. El sonido de tacones altos resonó en el mármol, rompiendo el silencio sagrado como un martillo sobre cristal. Elena no se giró. No necesitaba hacerlo. Reconoció esos pasos. El murmullo se extendió por la congregación como un incendio. No puede ser. ¿Cómo se atreve? En el funeral de su suegro. Alejandro Vega caminó por el pasillo central como si fuera una pasarela de moda. No vestía de negro. Llevaba un traje gris carbón que debía costar más que el salario mensual de la mayoría de los asistentes. Su cabello brillaba con gomina y una sonrisa apenas perceptible jugaba en sus labios. Y Valeria iba a su lado, con un vestido negro que era cualquier cosa menos apropiado para un funeral. El escote profundo, la falda demasiado corta, los tacones rojos. Miraba alrededor de la catedral con una expresión de aburrimiento absoluto, como si estuviera evaluando la decoración de un restaurante mediocre. No se sentaron en la parte trasera. Alejandro se dirigió directamente a la primera fila, al banco justo frente a Elena, separado solo por el estrecho pasillo. Se sentó, cruzó las piernas con deliberada lentitud, y asintió al sacerdote como dándole permiso para continuar. Elena giró la cabeza lentamente. A través de su velo, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Él le guiñó un ojo. Un gesto pequeño, arrogante, que decía, ya gané. ¿Qué vas a hacer al respecto? El servicio continuó en una tensión insoportable. Cuando terminó, todos se dirigieron al cementerio de la Almudena para el entierro privado. La lluvia había regresado, convirtiendo el camino de grava en un lodazal. Elena estaba de pie junto a la tumba abierta, sosteniendo una rosa blanca que temblaba en su mano. La multitud se había dispersado, dejando solo a la familia cercana. Que ahora, se dio cuenta amargamente, solo era ella. Ceremonia conmovedora, la voz de Alejandro llegó desde detrás. Elena escuchó el chasquido de un encendedor, olió el humo de tabaco. Tu padre siempre supo cómo montar un espectáculo. No deberías estar aquí, Alejandro, dijo Elena sin girarse. Y traer a ella. ¿No tienes vergüenza? ¿No tienes decencia? Valeria es mi pareja ahora, Elena. Parte de mi vida. Parte de mi futuro. Deberías acostumbrarte. Alejandro rodeó la tumba hasta quedar frente a ella. Sopló humo hacia el cielo gris. Hablando de futuro,
¿Has tenido oportunidad de revisar los términos actualizados del divorcio? Decidí que también quiero el yate. Considéralo una compensación por todos esos almuerzos dominicales interminables escuchando las prédicas morales de tu padre. Valeria se rió, un sonido agudo y desagradable. Cariño, cuéntale sobre la casa de Salamanca. Ah, sí. Alejandro sonrió ampliamente. Nos mudamos allí este fin de semana. Valeria quiere redecorar. Todo ese estilo antiguo es tan deprimente. Estamos pensando en algo más moderno. Minimalista. Mucho vidrio y acero. Elena apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. Esa casa ha pertenecido a mi familia durante 4 generaciones. Y ahora me pertenecerá a mí, siseó Alejandro. Su máscara de encanto cayó, revelando el depredador debajo. Tengo los mejores abogados de Madrid, Elena. Abogados que, irónicamente, tu padre ayudó a pagar. No tienes nada. Nunca trabajaste un día real en tu vida. No sabes cómo pelear. Voy a sangrar este patrimonio hasta que me supliques que me detenga. Arrojó la colilla de su cigarrillo sobre el césped inmaculado de la tumba de don Ricardo. Te veré en la lectura del testamento el viernes. Y Elena. Se inclinó cerca, su aliento caliente contra su oreja, intenta verte menos, funeral. Ahuyenta a los inversores potenciales. Tomó la mano de Valeria y se alejaron riendo, sus voces resonando entre las lápidas como cuervos burlones. Elena se quedó sola bajo la lluvia que caía cada vez más fuerte. Miró la colilla del cigarrillo en la tumba de su padre. Algo dentro de ella se rompió. Pero no fue debilidad. Fue el último vestigio de la mujer ingenua que había sido. Se agachó, recogió la colilla con su mano desnuda, y la apretó hasta que las brasas le quemaron la piel. No sintió el dolor. Solo sintió claridad. ¿Crees que soy débil, Alejandro?, susurró al cementerio vacío. ¿Crees que solo soy la niña de papá? No tienes idea de quién soy realmente. Ni idea de lo que papá me enseñó. El viento sopló más fuerte, como si su padre estuviera escuchando. Y en algún lugar profundo de su memoria, Elena recordó las palabras que don Ricardo le había susurrado en su última hora consciente: la paciencia, hija mía, es el arma más letal de todas. El viernes llegó envuelto en una tensión que parecía espesar el aire de Madrid. La lectura del testamento de don Ricardo Martínez tendría lugar en las oficinas de Mendoza, Serrano y Asociados, uno de los bufetes más antiguos y prestigiosos de la ciudad. Sus oficinas ocupaban todo el piso superior de un edificio histórico en el barrio de Salamanca, con vistas que dominaban el Parque del Retiro. La sala de conferencias era imponente. Paneles de nogal oscuro cubrían las paredes, una mesa de caoba pulida dominaba el espacio, y los retratos de los socios fundadores observaban desde sus marcos dorados como jueces silenciosos. Elena llegó 15 minutos antes de la hora señalada. Vestía un traje sastre blanco, un contraste deliberado con el negro que había llevado toda la semana. Su cabello, usualmente suelto, estaba recogido en un moño tan apretado que le tiraba de las sienes. Se sentó en la cabecera de la mesa, las manos cruzadas sobre un portafolio de cuero, y esperó. A las 3 en punto exactas, las puertas se abrieron. Alejandro entró como una tormenta, trayendo consigo una energía que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Pero no venía solo. Detrás de él caminaban no uno, sino 3 abogados. Hombres en trajes idénticos, con maletines idénticos y expresiones idénticas de arrogancia bien pagada. Y, por supuesto, Valeria. Llevaba gafas de sol que no se quitó a pesar de estar en interiores, y mascaba chicle con la boca abierta. Elena, Alejandro se sentó en el extremo opuesto de la mesa, reclamando la posición de poder. Veo que decidiste venir. Bien. Mantengamos esto civilizado y rápido. Tenemos un vuelo a Marbella a las 6. ¿Viaje de celebración?, preguntó Elena con voz neutra. Exactamente, Alejandro sonrió. Nuevos comienzos. Nueva vida. Nuevo dinero. La puerta se abrió nuevamente, y entró don Sebastián Mendoza. Tenía 72 años, caminaba con un bastón de ébano, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. Había sido el abogado personal de don Ricardo durante 45 años. Más que eso, había sido su mejor amigo. Se sentó entre Elena y Alejandro, colocando una gruesa carpeta de cuero sobre la mesa. Miró a Elena con una expresión que combinaba tristeza y algo más. ¿Orgullo? ¿Satisfacción?
Elena no podía descifrarlo. Luego giró su mirada hacia Alejandro. Su expresión se endureció como piedra. Señor Vega, dijo don Sebastián, su voz ronca pero clara. Entiendo que usted y Elena están en proceso de divorcio. Lo estamos, respondió Alejandro, recostándose en su silla con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Pero como el divorcio no está finalizado, sigo siendo legalmente su esposo. Tengo derecho a estar presente en esta lectura. Además, como exconsultor legal de don Ricardo, espero que se me hayan dejado ciertos legados. ¿Y la joven? Don Sebastián miró a Valeria por encima de sus gafas. Mi apoyo emocional, dijo Alejandro con una sonrisa burlona. Mire, don Sebastián, con todo respeto, lea el maldito testamento. Todos sabemos que el viejo valía al menos 3.000 millones de euros. Veamos cómo se divide el pastel. Don Sebastián se ajustó las gafas lentamente. Abrió la carpeta con una deliberación que parecía diseñada para aumentar la tensión. Don Ricardo Martínez era un hombre de preparación meticulosa. Actualizó su testamento 48 horas antes de su muerte. Estaba completamente lúcido y muy específico en sus deseos. Los ojos de Alejandro se entrecerraron ligeramente. 48 horas antes estaba en coma. Despertó, intervino Elena, hablando por primera vez. Su voz era firme, sin rastro de las lágrimas de días anteriores. Durante 90 minutos. Llamó a don Sebastián, y hablamos. Los tres. Alejandro frunció el ceño, mirando entre Elena y el abogado. Un destello de duda cruzó su rostro, pero lo sacudió. Lo que sea. No pudo haber cambiado mucho en 90 minutos. El patrimonio es el patrimonio. Permítame omitir las donaciones caritativas menores y proceder directamente a los activos principales, dijo don Sebastián. La cartera inmobiliaria, los activos líquidos y el interés mayoritario de control en Martínez Textil Global. Alejandro se inclinó hacia adelante, prácticamente salivando. Continúe. Don Sebastián leyó con voz monótona, a mi única hija, Elena, le dejo mi colección personal de relojes, los álbumes de fotos familiares, y la casita de campo en los Pirineos. Alejandro explotó en carcajadas. Una risa fuerte, grosera, que resonó en las paredes de madera. ¿La casita? ¿Esa cabaña destartalada? ¿Y algunos relojes sentimentales? Miró a Elena con falsa lástima. Ay, Elena. Parece que papá no confiaba en ti con las cosas importantes. Elena no pestañeó. Simplemente miró a Alejandro con una expresión indescifrable. Continúa, don Sebastián. Sí, Alejandro agitó la mano. Llegue a la parte donde el resto va al fideicomiso familiar, del cual yo soy cofideicomisario según la enmienda de 2019. Don Sebastián pasó una página lentamente. En realidad, señor Vega, la enmienda de 2019 fue revocada en su totalidad. Hay una nueva cláusula que rige la distribución de la mayor parte del patrimonio. Sección 4, párrafo A. La cláusula del traidor. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria dejó de masticar chicle. Los abogados de Alejandro se miraron entre sí con confusión. ¿La qué?, preguntó Alejandro, su sonrisa desapareciendo lentamente. La cláusula del traidor, repitió don Sebastián. Verá, señor Vega, don Ricardo sabía de su aventura. Lo supo durante 8 meses. Contrató investigadores privados que lo siguieron. Supo de Valeria, supo del apartamento que le compró con fondos desviados de la consultoría, supo de las cuentas offshore. Lo sabía todo. Alejandro se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con ambas manos. Eso es mentira. Esto es difamación. Demandaré a este bufete hasta hundirlo. Siéntese, señor Vega, ordenó don Sebastián. Su voz no se elevó, pero el poder detrás de ella hizo que Alejandro obedeciera automáticamente. No he terminado. Alejandro se sentó lentamente, su rostro enrojeciendo. Lea. No importa. Los bienes conyugales son bienes conyugales. Por ley, tengo derecho a la mitad de lo que Elena reciba. Esa es la parte interesante, dijo don Sebastián, y por primera vez, un atisbo de sonrisa apareció en sus labios. Don Ricardo no le dejó los miles de millones a Elena. No directamente. Entonces, ¿a quién?, exigió Alejandro. ¿A quién le dejó el dinero? Don Sebastián miró a Elena, luego a Alejandro. A mi querida hija,
le dejo la propiedad completa de Caja Martínez. Hizo una pausa. Y a mi yerno, Alejandro Vega, en reconocimiento a su ambición y deseo de controlar el Imperio Martínez, le dejo la propiedad única y exclusiva, así como el puesto de director ejecutivo de Martínez Logística Internacional. Silencio. Silencio total y absoluto. Luego Alejandro comenzó a reír. Fue una risa maníaca, triunfal. Saltó de su silla y abrazó a Valeria, luego a sus abogados. ¿Escucharon eso? Me dejó la compañía. El viejo loco lo hizo. Sabía que Elena no podría manejarla. Señaló a Elena con un dedo tembloroso de emoción. Me dejó Martínez Logística. Esa división vale 2.000 millones de euros. Tú puedes quedarte con tus relojes y tu caja misteriosa, Elena. Gané. Finalmente gané. Elena se puso de pie lentamente. Recogió su portafolio con calma. Miró a Alejandro, que estaba abriendo una botella de champán que su equipo legal había traído presuntuosamente. Felicidades, Alejandro, dijo Elena con voz suave. Obtuviste exactamente lo que querías. La compañía es tuya. No te pongas amargada, cariño, se burló Alejandro, sirviendo champán en vasos de plástico. Cuando este divorcio se finalice, tal vez puedas venir a trabajar para mí. Como recepcionista. Si me caes bien ese día. Elena se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. Disfruta la compañía, Alejandro. Papá siempre decía que debes tener cuidado con lo que deseas. A veces, lo consigues. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Dejó a Alejandro brindando, celebrando, completamente ajeno al hecho de que la tinta en los papeles que estaba a punto de firmar no era una bendición. Era una sentencia de muerte. El champán sabía a victoria. Alejandro se recostó en el sofá de cuero italiano del ático, su ático ahora, pensó con satisfacción, mirando las luces de Madrid que comenzaban a encenderse a medida que caía la noche. Eran apenas 3 horas después de la lectura del testamento. Valeria ya estaba en el vestidor principal, tirando ropa de Elena a bolsas de basura con entusiasmo maníaco. Cariño. Necesito más espacio. ¿Puedo quedarme con el vestidor completo? Quédate con todo, gritó Alejandro, riendo. Tenía su teléfono en una mano y una copa de champán en la otra. Estaba llamando a Rodrigo, el líder de su equipo legal. ¿Puedes creerlo, Rodrigo? El viejo bastardo intentó castigarme con su última voluntad sentimental y terminó entregándome la joya de la corona. Martínez Logística. Los márgenes de esa división son obscenos. Estoy hablando de contratos gubernamentales, rutas comerciales establecidas, acuerdos exclusivos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Rodrigo? ¿Estás ahí? Dije que necesitamos comenzar el proceso de transferencia inmediatamente. Quiero mi nombre en el membrete para el lunes. Alejandro. La voz de Rodrigo sonaba extraña. Tensa. Carecía de su habitual confianza arrogante. ¿Dónde estás en este momento? En el ático. ¿Por qué? Pareces como si alguien hubiera muerto. Aunque, bueno, alguien murió, ¿verdad? Alejandro rió de su propio chiste. ¿Qué pasa? Alejandro, escúchame con mucha atención. Rodrigo hablaba despacio, como si estuviera explicándole algo a un niño. ¿Firmaste los documentos de aceptación que don Sebastián deslizó sobre la mesa? ¿Los que aceptaban la propiedad única e independiente de Martínez Logística Internacional? Por supuesto que lo hice. No iba a darle a Elena la oportunidad de cambiar de opinión o encontrar alguna laguna legal. Lo firmé, lo fechó, y prácticamente lo besé. ¿Por qué? Escuchó a Rodrigo inhalar audiblemente. Necesitas venir a la oficina. Ahora. No traigas a Valeria. Un escalofrío de aprensión atravesó el embriaguez alcohólica de Alejandro. ¿Qué es? Solo dímelo. Nos pasamos algo. En la prisa por asegurar el activo, no revisamos completamente los anexos adjuntos al apéndice del testamento. Los anexos que detallan los pasivos asociados con la división de logística. Alejandro soltó una risa nerviosa. ¿Pasivos? Todas las empresas tienen deuda, Rodrigo. Es apalancamiento básico. Don Ricardo era prácticamente fóbico al riesgo. ¿Qué tan malo podría ser? 2.800 millones de euros.
Alejandro dejó caer el teléfono. Cayó sobre la alfombra persa de 20.000 euros, rebotó una vez, y la voz diminuta de Rodrigo continuó graznando por el altavoz. Alejandro, ¿estás ahí? Alejandro. Valeria salió del vestidor sosteniendo un vestido de Valentino. Cariño, ¿qué pasa? Te has puesto completamente pálido. Alejandro se abalanzó sobre el teléfono, sus manos temblando tanto que apenas pudo agarrarlo. Repite eso. Repite el número. 2.800 millones de euros en deuda garantizada, dijo Rodrigo, su voz ahora temblando también. Don Ricardo apalancó toda la división de logística hace 18 meses para financiar un proyecto de infraestructura masivo en el sudeste asiático. El proyecto colapsó hace 7 meses. La construcción se detuvo. Los gobiernos están demandando por incumplimiento de contrato. Los bancos están reclamando los préstamos. La habitación comenzó a girar. Alejandro se sentó pesadamente, sintiendo náuseas. Pero, ¿por qué no lo sabía? Yo era su consultor legal. Revisaba los contratos de Martínez Textil. Te evitó deliberadamente. Usó un bufete completamente diferente para estos acuerdos. ¿Y Alejandro? Rodrigo hizo una pausa. Se pone mucho peor. ¿Cómo podría ponerse peor? Alejandro apenas podía respirar. Los préstamos tenían una cláusula de cambio de control. ¿Qué significa eso? Significa que tras la muerte de don Ricardo, si la propiedad se transfería a alguien fuera del fideicomiso familiar de sangre directa o específicamente a ti, la cantidad total de deuda se vuelve inmediatamente exigible. Vencimiento completo, pago completo, de inmediato. Alejandro sintió que la bilis subía por su garganta. Entonces págales. Usa las cuentas operativas de la empresa. No hay dinero en las cuentas de la empresa, Alejandro. Don Ricardo las vació. Transfirió toda la liquidez a fideicomisos de caridad blindados días antes de morir. Martínez Logística Internacional es un cascarón vacío llevando casi 3.000 millones de euros en deuda tóxica. Entonces declaro bancarrota corporativa. La empresa se declara insolvente. Problema resuelto. No funciona así. La voz de Rodrigo era apenas un susurro ahora. Porque firmaste aceptando la propiedad única e independiente fuera de cualquier protección del patrimonio principal, garantizaste personalmente toda la deuda. El mundo de Alejandro se redujo a un solo punto. ¿Qué significa eso? Significa que no van solo tras los activos de la empresa, Alejandro. Van tras ti. Personalmente. Van a embargar todo lo que posees. Este ático, tus cuentas bancarias, tu coche, la casa de Salamanca, las inversiones, todo. No eres un CEO. Eres el propietario del mayor cráter de bancarrota en la historia financiera de España. This response post because Claude reached its max length for a message. Hit continue tonnage Claude Alon, continue.